Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Diálogos de lo Imposible, en la tercera temporada de este ciclo de encuentros organizado por el programa de la Dirección de Creación Artística, unidad que visibiliza y fomenta la producción e investigación artística en la Universidad de Chile, con una mirada crítica desde lo público, en vínculo con las comunidades e instituciones, y este espacio en particular busca expandir las reflexiones en torno a la creación e investigación artística que ha tenido lugar durante el año que llevamos y los meses anteriores. También proponiendo este programa de conversación en donde nos vamos a encontrar con dos muy interesantes personalidades del mundo del arte para discutir en el día de hoy luchas por el arte entre curaduría, crítica e ideología. Básicamente, ¿es posible que el arte esté alejado de su ejercicio político? ¿Puede el arte no ser ideológico? De eso y más vamos a estar conversando con nuestros invitados. Estamos con Paz López, académica del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte y magíster en Teoría del Arte por la Universidad de Chile. También socióloga de la Universidad Arcis, donde coordinó y luego dirigió el magíster en estudios culturales de esa universidad y la línea de estudios visuales de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales. Ha publicado Velar la imagen, figuras de la pietà en el arte chileno, La vida, una imagen que nos falta, y actualmente es investigadora postdoctoral del proyecto Fondesit sobre los vínculos entre arte y literatura en Latinoamérica. Así que tiene muchísimo que decir al respecto. Además dirigió el suplemento de cultura del diario El Desconcierto y actualmente forma parte del equipo editorial de la revista Barbarie, Pensar con Otros, y colaboradora de la revista Artishock. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, Antonella, muchas gracias. Muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Diego Parra, curador, historiador y crítico de arte por la Universidad de Chile. Además tiene estudio en edición y entre el 2011 y el 2014 formó parte del comité editorial de la revista Punto de Fuga, desde el cual produjo su versión web. Escribe regularmente en diferentes medios especializados como Artishock, El Desconcierto, El Mostrador y Palabra Pública también de nuestra universidad, en donde trabaja el vínculo entre arte y política. Así que es una persona muy apropiada para hablar de estos temas. Actualmente dicta clases de arte contemporáneo en la Universidad de Chile y forma parte de la investigación Fondart Arte y Política 2005-2015, dirigida por Nelly Richards. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, muy felices y agradecidos también yo aquí como invitada, porque ustedes saben, Diálogos de lo Imposible va ahí teniendo a distintas personas, yo estoy en mi casa, pero como invitada a llevar esta conversación que podemos tener inmediatamente una imagen más o menos cercana. El año pasado hubo una polémica mediática, hay que decirlo, que también nos vamos a acercar un poquito a eso, a propósito de la muestra Luchas por el Arte, mapa de relaciones y disputas por la hegemonía del arte 1843-1933, así se llamaba la muestra, en el Museo Nacional de Bellas Artes. En esa muestra se tomaron algunas decisiones curatoriales, como se hace siempre, ¿cierto? Y algunas de esas decisiones causaron mucho escándalo en algunas personas vinculadas con el mundo del arte. Entre ellas, por ejemplo, poner algunos cuadros sin marco, poner a dialogar, ¿cierto? Obras que en general era raro que viéramos juntas en una misma exposición, etc. Y eso causó dimes y diretes en los medios de comunicación, por supuesto en la gente que le interesa en qué se ha transformado el Museo de Bellas Artes, se ha ideologizado, qué están haciendo allá, etcétera. Y a mí me llamó muchísimo la atención esa lógica. De hecho, tuve la posibilidad de entrevistar a su directora en el programa Semáforo y hablamos de esto. Y yo parto con la pregunta, ¿no?, que me parece muy urgente, y es: lo que se le acusó al Bellas Artes y a su equipo curatorial era de ideologizar ese espacio. Y la pregunta quizás de cajón es decir, no, ¿es posible que ese espacio no esté ideologizado? ¿Es posible que un museo, que un centro cultural, que una institución que trabaja con cultura no tenga una mirada ideológica respecto a la sociedad de la que participa? Paz, parto contigo. Sí. Bueno, yo creo que de partida, declarar que uno no tiene ideología es lo más ideológico que puede existir, ¿no? Y supone pensar una
digamos, más allá de las obras de arte y del arte, supone pensar una realidad, ¿no?, fija, esencial, verdadera, inamovible, y no una realidad como algo que supone ciertas disputas, ¿no?, por sus sentidos, por sus significados. Y en ese sentido, claro, ¿no?, pensar un arte no ideológico, digamos, y en general esas definiciones siempre son levantadas por los conservadores, ¿no?, por quienes quieren que las cosas se mantengan tal cual como están, pero además suponiendo que habría algo así como una verdad única. Un punto cero. Un punto cero. No ideológico. No ideológico, no histórico, no social, no político, de las obras y de sus definiciones, ¿no?, de sus puestas en circulación, incluso del espacio mismo del museo, ¿no? O sea, supone pensar que el museo es un espacio neutro, ¿no?, sin discurso, sin historicidad. Entonces me parece que lo primero que hay que poder pensar, ¿no?, a propósito de esta polémica, ¿no?, que después quizás podemos decir algo más puntual sobre eso, es la cuestión misma de ideología, ¿no? Ese rechazo a la ideología es también una suerte de aplanamiento de las discusiones, ¿no?, de las expresiones culturales, porque supone, ¿no?, como tú decías, ese grado cero, ¿no? Claro, pero uno podría pensar que toda obra siempre es ideológica, ¿no? Y luego va a representar más o menos la mirada de quien tiene el poder y el poder de generar discursos. Yo creo que ahí aparece una cosa que es interesante, porque, digo, cuando se crea el Museo Nacional de Bellas Artes, se hace desde la política, ¿no? Hay una decisión de un gobierno que dice el Estado de Chile tiene que tener un Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, como por ejemplo el Estado de Chile decidió que hubiese un Museo Violeta Parra, que existiera un Centro Cultural Gabriela Mistral, que existiera el Centro Cultural La Moneda, son decisiones de un gobierno que vinculan profundamente la decisión de un Estado respecto a su propia representación y espacios de encuentro con la cultura, de diálogo, de transmisión, o de producción de la cultura. Entonces hablemos de eso, de la relación, de los orígenes un poco de todas estas instituciones. O sea, tiene un origen de partida en una forma muy específica, histórica, de política, que es la política oligárquica del cambio de siglo. Cuando se abre el Museo Nacional de Bellas Artes, se forma una comisión integrada únicamente por hombres de clase alta, algunos extranjeros, un par, digamos, pero no forma parte nadie más. Es un club bastante selecto, el que decide cómo tiene que ser el museo, qué tiene que haber adentro y para qué se hace. Y eso se enmarca, por supuesto, en una relación mucho más antigua que tiene que ver con el museo, que es un dispositivo ideológico tan antiguo como la modernidad. O sea, se hacen museos para educar a la gente. ¿Educar en quién? Bueno, en el buen gusto, en los valores, en el patriotismo, etcétera, etcétera. El museo es en sí mismo, desde su origen, un lugar de disputa ideológica. Y el museo que llega a Chile en el siglo XIX no es distinto a eso, para nada. Y uno podría constatar que, a partir de esta discusión que se genera en el 2024, esa utilización como un dispositivo ideológico sigue tan vigente como en el siglo XIX. Ahora, claro, a mí lo que me llama la atención es que se desconoce, ¿no? Eso es súper interesante porque, pensemos, ese grupo de personas que fueron el primer comité de curatoría del Museo Nacional de Bellas Artes, como tú decías, representaba clase y representaba género. Y eso es lo que se piensa. Y raza. Y es lo que se piensa como punto cero, podríamos decir, como transparente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hablábamos con Marinia Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, acá a propósito de eso, en este mismo estudio. Y yo le decía, es interesante porque que en el Museo Nacional de Bellas Artes más del 85% de las obras que tiene el museo sean de autores varones. Esa es una decisión ideológica. Pero el conservadurismo parece que lo que ellos hacen no es ideológico y lo que hacen los otros sí es ideológico. Así que hablemos pues un poco de esa idea de normalización, ¿no? Que para quienes somos feministas, el patriarcado tiene la misma lógica. Lo natural es este orden, lo subversivo es dar vuelta a este orden. Sí. Quería, tomando la pregunta, pero también volviendo a un poco a lo que tú decías, ¿no? Que todas las obras son ideológicas. Yo
moderaría quizás un poco esa afirmación en el sentido de que, o sea, por un lado sí, ¿no? Decíamos que es difícil pensar sin ideología, ¿no? Como si fuera un individuo como desvinculado. Una isla. Una isla, ¿no? Desvinculado de lo social, ¿no? Como si uno se constituyera autónomamente, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Por otro lado, también me interesa pensar las obras. O sea, las obras también tienen una fuerza, uno podría decir, como material, que a veces es mucho más esquiva a la hora de pensarlas en términos de ideología, sí, ¿no? Sí. O sea, tener una suerte de resto, ¿no? ¿no? Que más bien son las operaciones sobre esas obras y sobre esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, si la colección del museo, ¿no? ¿Cuál es la colección del museo? ¿Cuáles son las obras que tiene el Museo de Bellas Artes? ¿Por qué el museo decide comprar? Porque decide esas obras y no otras, esas imágenes y no otras, esos cuerpos y no otros cuerpos, ¿no? Esos rostros, y no, bueno, todo lo que uno puede decir, todo el sistema de exclusión, ¿no? que forma parte del museo, de su creación y de su colección. Porque si uno piensa la obra como solamente ideológica, no existiría la posibilidad de repensar, por ejemplo, el sentido de las obras, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, la exposición, ¿no? Las luchas por el arte son luchas también por el sentido, el significado, la interpretación de esas imágenes, ¿no? O sea, decir que son ideológicas supone pensar que hay algo ya cerrado y abrochado para siempre en esas imágenes. Y me parece que lo interesante es poder pensar estas imágenes en otros contextos, leídas desde otros discursos, desde otras categorías, ¿no? Desde otras epistemologías, y que en su conjunto, y sin negar, por eso, ¿no? Sin negar la violencia, ¿no? O sea, la violencia que decíamos, ¿no? De raza, social, económica, que hay, por ejemplo, en esa selección, ¿no? Y exhibición de obras. Las obras también yo creo que están abiertas a poder ser repensadas y a que las obras mismas también repiensen. Por supuesto, y además tiene que ver también con... Pero allá también aparece, o sea, yo insisto, y como dice mi jefe acá, las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay obras que tienen muy claro, ¿no? Y tienden a ser las más fome, las obras pedagógicas, ¿no? Las que tienen así como, esto es lo que quiero que tú pienses a partir de esta experiencia. Sí. Y luego las obras pueden tener su propia vida y se pueden entender al revés incluso. A mí me llama mucho la atención que tanta gente de derecha sea tan fan de Star Wars o que se queje de que Rise Against the Machine es político. Así como, no, que fome que se pusieron a hablar de política. O Roger Waters. Eso, cada vez que viene Roger Waters, no, pero que no hable de política. Es como, hola, ¿qué es Roger Waters? ¿Qué espera que haga, no? Existe un pre-Roger Waters neutro ideológicamente. Claro, no existe eso. Pero tampoco existe, y esto me parece muy interesante, y yo lo llevo a un área que para mí es más familiar, que es el cine chileno, en donde se ha instalado, y aquí quiero ir a la idea de las cosas que se instalan, ¿no? Se ha instalado la idea de que el cine chileno solo habla de dictadura. Y nosotros en Cine Chile todos los años sacamos un informe en donde demostramos que al día de hoy, en los últimos 30 años, menos del 15% del cine chileno habla de dictadura. Y luego incluso las películas más alejadas de lo político, diríamos, y uso el entre comillas, uno puede decir las películas de comedia, las películas livianas, etcétera, también tienen una construcción ideológica de cómo arman una familia, de cómo hablan el éxito, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos, de qué nos reímos. Es un ejercicio ideológico también. Pero eso es una construcción, como dice Paz muy bien, que se arma en los discursos alrededor de las obras. Y esta polémica, con la que partimos hablando, luchas por el arte, mapas de relaciones y disputas, por la hegemonía del arte, que es exactamente de lo que se trata, llamó la atención por los discursos mediáticos y por quienes podían hablar en el Mercurio o en La Tercera diciendo cosas respecto a esta obra. Hablemos de esas relaciones, ¿no? Entre poder discursivo y poder de construir también discursos al interior de instituciones culturales. O sea, pongámosle nombre. Pongámosle nombre. Se llama Suplemento Arte y Letras del Mercurio. Pero no cualquier persona. A ti no te llaman para hablar en el Suplemento Arte y Letras del Mercurio. No, a mí tampoco. No, para nada. No. Mentira, una vez me llamaron. A tal punto que, digamos, una de las personas que hace esta crónica, que es francamente ya fantasiosa y hasta delirante, es la subeditora de Arte y Letras, que aparece como una periodista neutra en escena. Bueno, ahí aparece otra cosa, ¿no? El periodismo como algo neutro, estos medios
como un espacio neutro, sin considerar que estos medios tienen dueños, esos dueños tienen agendas ideológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, es muy llamativo que, de nuevo, estas como ecos históricos, que sea el Mercurio, que finalmente el mismo espacio donde el museo se funda, por así decirlo, y que apoya su fundación y todo su programa ideológico, vuelve a, digamos, por así, atacar cuando parece que alguien está cuestionando las hegemonías propias del museo. O cuando viene de fuera de las hegemonías. No olvidemos, a mí siempre me parece muy interesante, me pareció muy interesante en su momento, me atacó, pero me pareció muy interesante esta desconocida que le hace el Mercurio a Daniel Cruz cuando es nombrado director del MAC. Desconocido artista, ¿no? Es como que no sabemos quién es, ¿no? Y es como, a ver... No de los nuestros. Es básicamente eso, porque Daniel, por supuesto, tenía antes de asumir la dirección del museo, una extensa trayectoria, tanto como académico y investigador, como artista visual. Pero yo no sé si hicieron eso con el MAVI cuando apareció una desconocida arquitecta dirigiendo el museo. Pero tiene que ver de nuevo... No lo hicieron, digamos. Claro, tiene que ver de nuevo con ¿qué? ¿Clase? Tiene que ver con clase, ciertamente, tiene que ver con género y raza, obviamente. Y también tiene ¿Las que ver 300 familias? Por ejemplo, que son las mismas. ¿Sí? De hecho, si uno ve la separata, digamos, donde se fija esta Comisión de Bellas Artes, los apellidos son los mismos. No han cambiado ni siquiera un poco. Pero algo interesante que aparece ahí es el reclamo que se hace, que tiene que ver con una cuestión que dijo La Paz de la violencia. Que es una exposición Lucha por el Arte que pone, digamos, sobre la mesa esa noción de este museo se funda sobre determinadas políticas, algunas de ellas que ejercen violencia sobre ciertos determinados cuerpos. Y eso es algo que desequilibra completamente las lecturas conservadoras. Porque uno pensaría que en un momento esta exposición no cuestiona el canon en la medida en que los maestros que están expuestos, son los mismos que han estado siempre. El problema es la lectura de ellos. Entonces, no sé, aparece, por ejemplo, el famoso caso de La Pele del Mercader de Comé San Martín. ¿Ya? Y un cuadro que todos lo estudiamos en Historia del Arte, pero que hoy en día tiene otras lecturas que tienen que ver con feminismo o que también meten lecturas sobre el exotismo propio del siglo XIX, una obra que había estado siempre dentro del canon de las más importantes, porque supuestamente se había ganado una medalla de oro en Europa, cosa que era mentira, pero que ahora pasa a estar ahí un poco, empieza a ser cuestionada por otras lecturas que al parecer a ellos también les violentan mucho. Ahora, lo interesante es que cuando uno cuestiona discursivamente una obra, también está cuestionando el mundo de donde viene, que eso es un poco lo que hacemos del feminismo, es decir, a ver, esto se hacía y se decía que esto eran los buenos y esto eran los malos, ¿cierto? O esto es lo valioso y esto es lo desechable. Tiene que ver con un discurso, de nuevo, con una ideología que está detrás de las obras. Vamos a seguir conversando esto. Como ven, ya se nos pasó el primer bloque así, volando. Dije Cosme San Martín, Alfredo Valenzuela Puelma. Alfredo Valenzuela, ahí el profe de historia se pone ahí. Sí. Se ordena. Solo. Parece interesante esto de que se repite, ¿no? Esto que estamos hablando del Museo Nacional de Bellas Artes es quizás el hecho más reciente y más gráfico, pero estoy pensando en, por ejemplo... todavía, si uno va al British Museum del Hombre, hace poco fue una amiga y me decía, no hay nada inglés aquí adentro. Y esa es una mirada que tiene que ver con qué es lo que muestra el Museo Británico de Londres y en general muestra el remedo de cuando eran el imperio. Claro. Entonces ahí hay todo el exotismo de África y de Asia y algunas cosas latinoamericanas también. Entonces también ahí hay un ejercicio de poder y de levantar eso no como estos son similares a nuestros artistas, sino como esto es lo que nosotros podemos mostrar y es un ejercicio de poder y de dominación también. O estoy pensando en los inicios los inicios de los movimientos de principios del siglo XX, que tenía que ver con que había, ¿cierto?, un lugar, una muestra, que era la muestra oficial, en donde los fobistas, por ejemplo, fueron expulsados y crearon su propia muestra. Y ahí aparece otros discursos del arte. Hablemos de esos momentos de tensión y cómo los podemos leer hoy día. Sí. No, y de hecho ahora hay una serie, que no voy a recordar el nombre, pero un documental sobre las devoluciones que están haciendo los museos de las piezas, obras, saqueadas en el fondo, ¿no? Que también son movimientos, ¿no?, como decoloniales adentro de las propias instituciones museales, porque lo que también está en juego, yo creo, en este debate es como el rol del museo, ¿no? Como la pregunta por el museo. Si el museo es un lugar de conservación, incluso en estos debates que aparecieron, ¿no?, a propósito de la exposición, era por qué el Museo de Bellas Artes va a empezar a leer estas obras con discursos contemporáneos si son obras de otros siglos, ¿no? O sea, y es de Bellas Artes, ¿por qué quieren introducir asuntos contemporáneos, ¿no?, que fue parte de las discusiones?
Y es porque el museo, y en ese sentido me parece muy bien, independiente incluso de si a uno le pareció bien o no la curatoría, después uno incluso puede discutir eso, pero un museo que se está preguntando por su función también, ¿no? Si es el lugar entonces de una... Claro, pero ahí se asume la idea de que el museo debería ser un lugar que se queda quieto en el tiempo. Sí, ¿no? Petrificado. Claro. ¿no? Mausoleo. Un mausoleo. Exacto, mausoleo. ¿No? Y ese es el deseo un poco, ¿no? De las... Bueno, los conservadores es eso, ¿no? Conservar. Conservar, ¿no? Que no aparezca nada que interrumpa esas lógicas. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante el ejercicio y pensar también en el ejercicio curatorial como algo que pone en crisis, ¿no? En tensión esas narraciones históricas, que piense su función, ¿no? Como un dispositivo también de producción de saber, que piense incluso su labor pedagógica, que también es algo que parece que siempre cuesta mucho hablarlo, ¿no? Como pensar que el museo es una institución pedagógica, pareciera que, ¿no? Porque se entiende pedagogía además como... como escolaridad. Escolaridad o como formación de cuadro, ¿no? Que era lo que decían que había hecho esta mediadora, ¿no? Entonces también, como el museo piensa también las propias lógicas pedagógicas, y en ese sentido me parece que esta exposición permite, ¿no? Pensar eso, y que creo que es una tarea que muchos museos también están haciendo, ¿no? Digamos, en el mundo. También me pregunto ahí, y quizás te voy a preguntar, Diego, y probablemente vamos a desarrollarlo más en la segunda parte, ¿es posible que un museo se quede como una foto en el tiempo y al mismo tiempo pueda vincularse con las audiencias? Porque finalmente uno puede decir, esta discusión que estamos teniendo es una discusión muy de élite, ¿cierto? Y la discusión que se dio alrededor de esta muestra, ¿no? También fue muy de élite. Sí. El Mercurio, la Tercera, el otro dijo, y salió una editorial por acá y por allá, pero de verdad es como, ¿a quién le importa? ¿No? A nosotros nos importa, sin duda. Entonces, ¿cómo hacemos que esta discusión, en qué sentido es relevante para la construcción de una sociedad, finalmente, ¿no? Y ahí aparece de nuevo el rol del museo. O sea, es importante en la medida en que los museos de partida son públicos, más allá de si son de propiedad privada o no. Son instituciones públicas en sí mismas, en la medida en que, como decía antes, son dispositivos de difusión ideológica o de formación, como queramos decirle. Eso ya los hace públicos. En el fondo son espacios que, si no hay nadie en ellos, no sirven de nada. Se convierten en... ¿Qué pasó en algún momento, digamos? Colección privada en la casa de alguien, básicamente. Y claro, ¿qué pasó? En algún punto, cuando la gente se quejaba de los museos vacíos y todo eso. Y el museo, bueno, si empieza a recibir gente, por la razón que sea, porque son gratis, porque están cerca del metro, da lo mismo, tiene la opción de, claro, quedarse como un mausoleo, como un conservador, así como una lata en conserva, digamos, o, digamos, aunque una fórmula un poco también ciútica, o acercarse más al musellón, a la Casa de las Musas. La Casa de las Musas es la cosa que genera contenidos, no que conserva necesariamente. Porque, digamos, ¿a quién le puede importar una obra que se hizo hace 100 años, de la cual ni tú ni yo, en realidad, compartimos contextos, ni horizontes culturales, ni gusto? O sea, esa obra, la única manera de hacerla sobrevivir es convirtiéndola en un objeto contemporáneo. Entendiéndola desde mi perspectiva. Y haciéndoles preguntas desde la contemporaneidad. Sí, de qué manera esa obra, por ejemplo, no sé, me explica cómo era el gusto específico de los hombres de élite de la época. Porque también sirven para eso. O mejor, incluso, de qué manera esas obras que están hechas a partir de un criterio de bellas artes, que se supone que a todos nos gusta, porque las bellas artes son belleza en sí mismas, hoy en día generan problemas. Porque no sé, una de las obras que te recibía Lucha por el Arte, que era de Pedro Lira, uno de los canteros, es una obra así, que es preciosa, todo lo podemos decir, es impresionante más porque es grande, pero si uno se pone a mirarla más de cerca, y uno piensa, pero este señor Pedro Lira, un señor oligarca, que vivía básicamente la mitad del tiempo en París y la otra mitad del tiempo en Santiago, ¿qué sabía de trabajadores que estaban canalizando en Mapocho? ¿Por qué tenía esa imagen? ¿Por qué los pinta así? ¿Por qué eran todos grandes, musculosos, limpios? ¿Realmente era así la gente? ¿Qué estaba pintando ese tipo? ¿Qué era lo que veía? Entonces nos ayuda a entender mejor. ¿O estaba pintando lo que veía o estaba pintando una idea? ¿Estaba pintando lo que veía o pintaba lo que le gustaba? ¿O pintaba canteros de París, no de Santiago? En fin, hay un montón de preguntas que uno puede hacer que hacen que esas obras, que de no ser por esas preguntas, estarían guardadas en el depósito, tal cual como están todas las obras que fueron compradas por la Comisión Original de Bellas Artes, que eran obras que hoy en día no resisten el paso del tiempo. Porque se quedaron sin contexto, ya no hay cómo verlas. Y que en su momento, claro, eran como lo mejor de lo mejor con respecto al gusto europeo,
pero que hoy, digamos, anacrónicamente vistas desde la historia del arte, uno dice, pero ¿por qué compraban esas cosas? Si ya existían los impresionistas, existían los postimpresionistas y compraban lo peor. Bueno, pero de nuevo, ¿no? El poder, el gusto, la adquisición. Vamos a volver sobre todo esos temas. Estamos conversando con Diego Parra y Paz López en estos diálogos de lo imposible, organizados por la Dirección de Creación Artística de nuestra universidad, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Creación Artística de la Universidad de Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos. Diálogos de lo imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Estamos de regreso en Diálogos de lo Imposible, esto en la tercera temporada de estas conversaciones que son producidas por la Dirección de Creación Artística, DICREA, que depende de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la VID, de nuestra Universidad de Chile, y que busca meternos un poquito a pensar, ¿no? Y de nuevo, yo quiero traer esto para quienes nos están viendo en Uchile TV, quienes están escuchando en Radio Universidad de Chile y que dicen, sí, claro, pero esto es una discusión entre curadores, entre artistas, entre periodistas de cultura, entre académicos. Quiero volver a la idea de la gente de a pie y de las personas, ¿cierto?, que habitan, ¿no?, la ciudad y que pueden decir, bueno, esto que ha sucedido históricamente, el disfraz de no ideológico de lo conservador, ¿cierto? Y que cuando aparece una mirada más contemporánea, esto se vuelve ideológico. ¿Cómo eso puede afectar nuestras miradas cotidianas respecto al poder, respecto a la ideología, respecto a la política, respecto al género, la clase, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo Paz creo lo que... piensa. Paz lo piensa. Estoy pensando. Sí, yo creo que, las preguntas, ¿no? Porque tú dices, sí, ¿a quién le importa? Uh-huh. De hecho, ¿a quién le importa el arte? Yo creo que es una pregunta válida. De hecho, yo creo que uno tendría que hacerse las preguntas. Constantemente. Constantemente, incluso es... por ejemplo, a priori importante, por ejemplo, un museo de bellas artes, como que hay también incluso ciertos consensos en la existencia de ciertas instituciones. Por ejemplo. Entonces uno ya... Bueno, en Argentina se están poniendo en cuestión. Ya, bueno, pero desde un lado... ideológico. Pero ya con un grado de crueldad y perversión, digamos, ¿no? Aquí pensarlo incluso en el sentido de que si esas instituciones permiten pensar, por ejemplo, una democracia más profunda, ¿no? Si son instituciones que permiten, digamos, que el espectador, ¿no? El que va al museo pueda convertirse también en una suerte como de agente, no de un consumidor, por ejemplo, de las obras, sino que un agente, por ejemplo, político que pueda, su mirada, y por eso las discusiones sobre si estos espacios son o no necesarios, son importantes, pero también es el riesgo cuando dice esto, ¿por qué no me importa? ¿No? Uh-huh. O ¿por qué yo no entiendo? Pues es que ahí hay un fracaso. Sí. Un fracaso incluso en el propio campo artístico, ¿no? De hacer sentir que hay un público al que no le compete, por ejemplo, la cultura, ¿no? Entonces me parece que también uno tiene que pensar no solamente contra quienes ostentan, uno podría decir como el poder, el capital, ¿no? Como cultural, sino que también por quienes participamos también de ese campo, uh-huh. ¿no? O sea, no sentirnos tan cómodos y tan a gusto también con nuestras propias prácticas, ¿no? Pero históricamente ha existido una línea teórica incluso que señala que la construcción artística es que el rol del artista, que también es como la caricatura, ¿no? Es que me voy y me inspiro, las musas me dicen, y es como yo levito, claro, y no tengo nada que ver. Y claro, la gente dice, a ver, espérate, yo vivo con un sueldo mínimo, aquí se gastaron, no sé, 50 millones en hacer... ¿Te acuerdas la discusión sobre el iceberg, por ejemplo? Sí. Que no era una obra, pero era una... decisión ideológica política respecto a la representación de un Chile en su momento. Soft power. Claro, soft power. Entonces, esos poderes suaves, ¿no? Que sin duda, y aquí quizás yo entro y te lo propongo como hipótesis, Diego, entro en la idea de que los museos, creo yo, los centros culturales, ¿cierto? Los espacios de creación y difusión y reflexión respecto a las culturas nos permiten crear, difundir y pensar. Y probablemente en un sistema
extremadamente neoliberal como el que vivimos, en que donde se nos quiere vestir de consumidores únicamente, esos ejercicios de reflexión, de creación, de encuentro y diálogo son complicados. Marxismo cultural. Exactamente, exactamente. Que nos gusta tanto. Lo que estamos haciendo aquí mismo, ¿no? Exacto. Hay que tener quizás cuidado con la pregunta de si a qué le importa o si somos necesarios. Porque es una pregunta de doble filo en la cual tenemos cero ventaja. Hay que decirlo como de base. En la medida en que en todas partes del mundo la actividad cultural, la artístico-cultural es desarrollada por algo que alguien llamaría, quizás malamente hoy en día, élite. Bueno, lo que se dijo, lo traigo a propósito también de lo que se dijo en pandemia respecto a, bueno, los apoyos que se le van a dar. No, pero al mismo tiempo de que nosotros sobrevivimos, la mayoría de las personas, ¿no? Viendo películas, leyendo libros, escuchando música, ¿cierto? Para no volvernos locos en el encierro. Al mismo tiempo hubo esta mirada de los bonos de cultura para construcción, para creación, etcétera. Es como, pero ¿para qué se le van a dar a gente que hace lo que le gusta? Y ahí cuando se asocia, ¿no?, el placer de la creación, de la producción, con que debería ser, por ejemplo, gratuito, y uno dice, uy, mira dónde llegamos. O sea, lo que te hizo el neoliberalismo, ¿no? Es que, bueno, pasó también con esta discusión presupuestaria de ahora, reciente, ¿no? 2024, que la respuesta de los gremios organizados fue, importamos porque generamos no sé cuántos millones al año. Como, amigo, ¿no? Responderle con la misma lengua, con la misma lógica. Respondiste con la lógica neoliberal. Que eso es una discusión, en el fondo es como alargar tu agonía, pero va a llegar a un punto en que, por supuesto que si te defiendes en términos de qué porcentaje de PIB participas, cuántas personas vienen al museo, vas a terminar perdiendo, porque no vas a crecer lo suficiente. Entonces, cuando uno pregunta a quién le importa, a quién le interesa, esa pregunta en algún punto presume que la gente que no va al museo va porque no quiere. Y eso, bueno, lo que ya conocemos algo de sociología del arte, sabemos que eso no es así. Ese querer es una afirmación que es completamente, llamémosle, no sé, preteórica. Hay mucha gente que no va al museo porque tiene reticencias que están fundamentadas en cuestiones culturales muy básicas. Bueno, pero ahí exactamente... La idea del museo es un templo de élite. Exactamente, y es ahí donde quiero ir, porque lo que buscaba mostrar esto, pero uno podría pensar, esta muestra en específico que ha sido nuestro detonante para esta conversación, las luchas por el arte que hizo el Museo Nacional de Bellas Artes el año pasado, también da cuenta de un momento de autorreflexión que están teniendo estas instituciones, ¿no? Que no es solo el Bellas Artes, son todos los museos del mundo. Sí, pues, claro, pero esa reflexión no solamente tiene que ver con lo que pasa en las paredes del museo, sino con lo que pasa con las comunidades de los museos. Y ahí eso es novedoso, ¿no? Sí. Porque cuando antes pensábamos en, y uso la palabra con mucho cuidado, usuarios del museo, entre comillas, estábamos hablando exactamente de la élite. O sea, cuando pensábamos en los usuarios del municipal, en donde la imagen es todavía más radical, ¿no? Pero veamos lo que ha hecho el municipal, veamos lo que hace el municipal con sus redes sociales, por ejemplo. Un gran trabajo de mediación y de invitación, ¿no? Y de juguetear y chasconear, etcétera, que es algo que está pasando a nivel mundial. Bueno, ahí todavía hay prestigio social que se está jugando, cosa que yo creo que las artes visuales ya no tienen. Y en ese sentido se vuelven un espacio muy poco deseable en los términos en los que el municipal lo ha desarrollado. No estoy diciendo que sea malo, solo que ellos tienen un capital ahí que están explotando para ampliar su base, por así decirlo, pero que las artes visuales hace mucho rato dejaron de tener. Es cosa de ver la cantidad de plata que se gasta. Como dicen los gringos, put your money where your mouth is. Sí. En artes visuales se gasta muy poco. Sí. Por lo tanto, no es un lugar prioritario, no es un lugar que tampoco genere capital ni político ni cultural para nadie. Pero ahí luego suceden cosas. Estoy pensando en el mismo Museo de Bellas Artes, al mismo tiempo que estaba Luchas por el Arte, salió Vanity Fauna de la Maliki, ¿no? Que es una gran artista visual. Contemporánea, muy contemporánea, en donde además a mí me parecía que era súper gracioso Vanity Fauna, porque trabajaba el formato y hacía como muchos guiños al arte clásico, ¿cierto?, del siglo XIX, pero con animalitas sobre todo, ¿cierto? Zorras y chinchillas y todo tipo de animales que estaban vestidas de época, que estaban en lugares de poder. Pero no hubo cartas al director. No editoriales. Y lo que sí hubo fue muchísima gente. Entonces pensemos un poco más respecto a ese fenómeno. Sí, que vaya mucha gente también nos asegura, o sea, yo creo que también los museos, y esto también como a nivel, yo creo, mundial, la cantidad de gente que está yendo a los museos ha ido en crecimiento. Entonces, no es que eso asegure mucho, porque
quizás responde, no sé, no lo he pensado ni no lo he visto en detalle, pero quizás a ciertas lógicas, ¿no? Como de consumo, de audiencia, ¿no? De querer sentirse, ¿no? Como parte de una experiencia. Entonces, no necesariamente creo que la cantidad de visitantes a un museo sea expresión de que algo se está haciendo bien. No siempre. Pero puede ser expresión de que algo se está moviendo, que un TikToker quiera ir al Bellas Artes, además de ir a Lollapalooza, digo. No, me parece... Digo un desafío también, po. ¿Sí, po? En el sentido que esa gente nueva que está entrando al museo no tiene los mismos dispositivos de ser espectador que nosotros. En el sentido que nosotros somos especialistas. Claro, así decirlo. claro. Pero exactamente. Y esa gente necesita otros espacios que en el fondo a mí me dan lo mismo, y a ti también. Nosotros vamos a la exposición igual. No importa cómo sea la museografía, vamos igual, porque es parte de nuestro trabajo incluso. Claro. Pero ahora sí, tenía esta gente que está llegando, hay que atajarla de alguna manera, y por ejemplo, dispositivos museográficos como el que desarrolló Lucha por el Arte con sillas, que uno puede decir que una silla, que tiene una silla. Hay gente que se cansa, gente que se aburre. Gente que tenemos problemas en las rodillas. También. No podemos estar tanto tiempo de pie. Y eso puede cambiar mucho la relación que tenga la gente. O algo tan simple. Normalmente en la museografía, perdón, en los montajes, las obras se montan con el medio o 1,5 metros de altura. Que se supone que es el estándar para uno ver bien. Bueno, estas obras están más abajo. ¿Qué genera eso? Que la gente se siente más cerca de las obras. Se acercan más a verla, más allá de, obviamente, la distancia que hay que mantener. Pero eso no suele ocurrir. Porque uno está acostumbrado, está formateado en el fondo al ritual típico del museo de comportarse bien, quedarse callado, con las manos atrás, a una cierta distancia. Con Luchas por el Arte, eso no pasó. La gente se acercó más a las obras, las empezó a examinar más, entró en una relación un poco más lúdica incluso con las obras, porque ya no eran piezas únicas con estos marcos que son más grandes que la obra, que de nuevo recuerdan más a la misa que a la experiencia cultural dinámica contemporánea. Bueno, pero ahí también, de nuevo, hay una revisión, porque lo que estoy tratando de traer, no es solamente que esta revisión tiene que ver con lo que está pasando en las paredes, sino, por ejemplo, es una conversación que hemos tenido mucho en el Museo Violeta Parra, que en este proceso de reconstrucción es un museo que tiene su sala museo en el MAC de Quinta Normal, pero si ustedes van a Vicuña Maquena, la lógica es de centro cultural. Claro. Hay talleres, hay encuentros, hay conciertos, y claro, nos han criticado diciendo, bueno, pero es que este museo no es un centro cultural, y es como, ¿por qué? ¿Quién define lo que es un rol del museo? Y lo mismo estamos pensando, ¿no? Hay un repensamiento, y quizás esto vino desde la gratuidad en los museos o la entrada de nuevas generaciones y de más mujeres, uno podría pensar también, y disidencias y personas que no necesariamente vienen de la élite oligárquica, que han tenido formación y que han podido decir, oye, si hacemos las cosas de otra manera. Y quiero ahí preguntarte, Paz, por la relación con los territorios, que es una palabra que también así que suena súper ñoñoína y a alguna gente le molesta, pero efectivamente pensar, me acuerdo de una conversación que tuvimos con el Daniel Cruz, director del MAC, entender, por ejemplo, el MAC de Quinta Normal como uno que está situado, y ahí hay una historia, y ahí hay comunidades, y hay gente que habita, ¿no? Y que tiene ciertas expectativas y ciertas maneras de habitar, y cómo el museo es consciente de todo aquello, ¿o no? Sí. No, yo creo que sí hay conciencia. Yo creo que además es como una... dar con una fórmula como efectiva, yo me imagino que es muy difícil, ¿no? O sea, como esta idea, ¿no? De que además no es nueva tampoco. Si uno piensa, por ejemplo, en el MAC, Antúnez, Núñez, que tuvieron direcciones en el museo, tenían esta idea de que el museo fuera un espacio abierto, democrático, ¿no? Núñez que decía, sí, ojalá esto huela... Hace 50 años. Hace 50 años, ¿no? Que esto huela a cebolla, que esté sucio, que no limpien los pisos, ¿no? Para que la gente no sienta como una suerte de incomodidad al entrar a esos espacios. O sea, la pregunta por cómo los museos empiezan a generar como vínculos con su propio territorio, ¿no? Con las comunidades, con los espectadores. Yo creo que ha sido una pregunta que ha estado. Y que estamos en un contexto donde la producción de imágenes, circulación de imágenes, también le disputan al museo, ¿no? O sea, ya no es el museo el único lugar o el lugar privilegiado a la hora de producir y hacer circular imágenes. Ahora hace poco, no sé si creo que fue la National Gallery de Washington la que puso a disposición gratuitamente en internet. Claro. Y que uno puede descargarlo, imprimirlo y hacer cojines, ropa, claro, murales, lo que quiera. Claro, ¿no? Entonces por eso que... Llegaron tarde también. Digo que el límite es viste que es como fino, delicado. Sí. ¿no? Porque todo esto puede estar del lado
¿no? De volver todo esto una suerte como de mercancía, ¿no? Entonces, donde tú descargas las imágenes, te haces poleras. Bueno, pero ¿no lo es al mismo tiempo cada tienda de museo? ¿Sí? Bueno, el Bellas Artes no tiene. El Bellas Artes no tiene. El MAC tampoco. Tampoco. No. Son hermosas. Pero yo amo las tiendas de museo. Yo también. Y a uno le gusta, y a uno le encanta, o sea, como a uno le encanta llevarse, ¿cierto? Por lo menos el imán. Mi refrigerador es un gran recorrido de imanes de museo. Porque también tiene que ver con eso, con un sentido de pertenencia, con un sentido de comunidad. Bueno, como ven, es un tema que nos está dando para muchísimo. Pero tenemos que ir cerrando esto, pero lo bueno es que no se cierra, ¿no? Los diálogos son más bien lo que esperamos que pase con ustedes en sus casas o donde sea que nos estén escuchando, y que se queden pensando en eso y también se pregunten, ¿cómo me relaciono yo con esto, no? ¿Qué importancia tiene para mí? ¿Cómo yo me pienso frente a una obra, no? Cómo yo pienso mi formación también. Lo que me enseñaron en el colegio, en artes plásticas, nuestra generación, ¿no? Y otras cosas. Bueno, para cerrar, nos piden acá, desde el DICREA, que hagamos recomendaciones. Que cada uno puede hacer una recomendación de algo que con la gente puede pensar esto u otras cosas. ¿Paz? Sí. Voy a recomendar lo que estoy leyendo. No se me ocurre rápidamente otra cosa. María Gainza, ¿no? Un puñado de flechas. María Gainza, una escritora, también crítica de arte argentina, que escribió un libro anterior que se llama El nervio óptico, y que me parece que piensa de una manera como revitalizante la relación entre crítica, literatura, imagen, arte. Entonces estoy leyendo ese librito, y otro que se llama Ensayos de una casa, ensayos de Macarena García, que a partir, ¿no?, de la figura de la casa piensa la lectura y la escritura. Ensayitos también muy preciosos. Estoy con esas dos cosas. Y con la biografía de Herzog. Siempre, y yo creo que siempre leer biografías de artistas es un alucine. Es precioso. Biografía en general. Pero ahí aparece, pero de nuevo, ¿no? Ahí aparecen los contextos y uno dice, ¿cómo no va a ser ideológico lo que hace esta persona si viene de un contexto situado, si su familia era de derecha o izquierda, si pasó hambre, si no, si estudió en las mejores universidades del mundo, si se formó solo, etcétera? ¿Diego? Yo les voy a recomendar un libro que se llama Bajo el signo mujer, escrito por Marieli Flores, que es un libro que revisa exposiciones de mujeres, de artistas mujeres, realizadas entre el 73 y el 90. Y entre ellas muchas exposiciones del Bellas Artes, de hecho. Eso sí, específicamente las exposiciones que hizo la dictadura en ese contexto, en el Bellas Artes. Y ahí uno puede ver cómo es que el museo en ese contexto fue usado justamente ideológicamente para hablar sobre la noción de mujer ideal, específicamente vinculada a esta idea como de Sema Chile, claro, la señora Lucía, toda esa cosa. Claro, ¿para qué sirve la mujer? ¿Dónde debería estar? ¿Dónde debería estar? Pero, o sea, es más amplio que eso, pero revisa también parcialmente esa parte del Bellas Artes, que es interesante para la discusión que estábamos teniendo. Los usos ideológicos del arte, que ciertamente no son solamente desde las propias obras, sino que también son, como decís tú, de todo lo que las rodea. Bueno, o sea, ¿quién son instrumentos también. ¿Quién arma el canon? Sí. Claro. Y el signo de mujer como una disputa. También. O sea, porque no es lo mismo los feminismos pensando, por ejemplo, la visualidad, las imágenes, las instituciones artísticas. Que es Lucía Iriart. Claro, que también era un asunto. ¿Sí? Y además como imagen mandatada. Claro. O sea, es como todas las obras religiosas, digamos. La actitud de la Virgen, ¿cierto? Como gran imagen de lo femenino deseable. Y también nos da una idea distinta de historicidad, porque, no sé, por ejemplo, la revisión que hace la autora termina justamente con la primera exposición realizada en democracia a través del CERNAM para la mujer, y constata que en realidad la definición que manejaba el CERNAM en democracia no era muy distinta a la que manejaba Sema Chile en dictadura. ¡Auch! ¿Cómo se llama el libro? Bajo el signo mujer, editado por Metales Pesados. Bajo el signo mujer de Metales Pesados. María Iris Flores. Y recordamos... María Gainza, Un puñado de flechas, y Ensayos de una casa de Macarena García. Y vayan al Bellas Artes, que hay exposiciones muy buenas, temporales. Está la Nuri González, de Sandra Vázquez de la Borra, y de Luis Kamnitzer con Liliana Porter. Son exposiciones muy, muy buenas. Bueno. Dos de ellas hechas desde fuera, que llegaron acá con una museografía muy impecable. Sí. Y la Nuri, que es una artista chilena, que es primera vez que expone individualmente en el Bellas Artes, a pesar de ser una artista ya de trayectoria. Muy, muy reconocida. Bueno, yo me quedo ahí con un acceso más pop también, para que vean que esto prístino no es, ¿no? Que cada cuadro que llega a una exposición, a una galería, a un museo, tiene una historia detrás, una historia de tensiones, de poder, de creación.
El talento, por supuesto, algo cuenta, pero no es lo único que cuenta. Hay una serie que se llama Bellas Artes, que está en Disney, para lo que les interese, y que se trata exactamente de eso, de un prestigioso historiador del arte y gestor cultural, el fantástico, culto, sofisticado, la fantasía de la persona del mundo de las visuales, y que llega a ser director de un museo, y ahí se va a encontrar con la logística estratégica política que hay detrás de todo eso. Así que si quieren tener una mirada, es una serie española-argentina, está en Disney. Y con eso nos despedimos estos diálogos de lo imposible. Le damos muchísimas gracias a nuestros fabulosos invitados, Paz López y Diego Parra. Gracias, Paz. Muchas gracias, Antonella, por la conversación. Un gusto estar con Diego también. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y muchas gracias también a la DICREA y a la BID por esta invitación, y nos encontramos prontamente en estas pantallas o en este radio, que nos vemos pronto. Chao. Chao.